Saludos hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Mi nombre es Héctor Pérez, pastor de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Sagüe Ranches. Es para nosotros una bendición poder tener este tiempo de estudio de la Biblia. Gracias por acompañarnos y vamos a dar unos minutos para ir conectándonos, también para ir compartiendo en nuestras redes sociales. Le animo a que usted deje sus comentarios durante la transmisión del video, interactúe el uno con el otro a través del chat, también deje sus comentarios y comparta esto en su muro. Le animo a que usted por medio de Facebook también pueda iniciar estos videos en grupo. Denme unos minutos para yo comenzar los míos y de inmediato oramos para estar con ustedes en este estudio de la Biblia. Gracias por acompañarnos. Y bueno, queremos de paso pedir oración por nuestra salud. No me he estado sintiendo absolutamente nada bien. Y bueno, ocupo mucho de sus oraciones, ocupo mucho de su ayuda. Hoy con mucho sacrificio, créanme que vamos a estar dando el estudio. Pero bueno, confiamos en Dios y descansamos en el Señor. Le animo a que usted comparta en sus redes, comparta en los distintos grupos que usted pueda administrar o de los que usted participe, para que otros puedan ser beneficiados y bendecidos a través del estudio de la palabra de Dios. Denme unos segundos y de inmediato estoy con ustedes. El asunto es que yo administro 3 grupos y siempre comparto los estudios con cada uno de ellos. Por favor, le pido también que cualquier irregularidad que usted pueda encontrar en los videos, por falta del audio, etcétera, de inmediato me lo notifique. Bien, vamos entonces, vamos a orar. Gracias por acompañarnos. Saludamos a los que ya se van conectando y vamos a buscar la dirección de Dios. Padre amado de misericordia, gracias por este momento, gracias por este tiempo en el cual podemos acercarnos a ti para ser edificados por medio de la exposición de tu palabra, la Biblia. Seguimos meditando en este tema del pecado. Suplicamos que seas tú quien nos ministres, quien nos hable, quien nos asista, quien prepare nuestro corazón para inquirir en tu palabra y ser edificados por medio de ella. Te lo imploramos humildemente, confesando nuestros pecados, reconociendo que nuestra alma toda depende de ti. Amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos una vez más. Le quiero anunciar, que el próximo día 7 de junio, con el favor de Dios, a las 11 de la mañana, pues ya estaremos abriendo nuestro templo para el servicio regular. Por supuesto, con ciertas normas, con ciertas medidas y ciertas restricciones que vamos a estar informando a través de nuestra página y también a través del chat de la iglesia. Así que ya sabe, junio 7 a las 11 de la mañana vamos a tener nuestro servicio. Lo vamos a hacer afuera, no en el templo, sino al campo abierto. Y esperamos con el favor de Dios pues tener este reencuentro, físicamente hablando. Bien, seguimos estudiando el tema que durante las últimas semanas hemos venido abordando, que es el tema del pecado. Hemos ido viendo poco a poco muchas cosas acerca del pecado. Específicamente en estos últimos días hemos estado centrados en la liberación que produce el pecado de nuestras vidas. Hoy vamos a estar viendo cómo, al nosotros creer en Jesucristo como Señor y como Salvador personal, creer en el Evangelio, creer en Él y aceptarle, no solo fuimos librados de la culpa y del pecado, y no solo seremos librados en la eternidad de la presencia del pecado, sino que además ante los ojos de Dios fuimos declarados justos. En otras palabras, fuimos
justificados. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, justifica nuestra vida de nuestros pecados. Cuando un pecador arrepentido acude a Él, cree en el Evangelio, acepta a Jesucristo, Cristo le justifica. Recordemos que cada ser humano nace en una condición de pecado y cada ser humano es concebido de hecho en pecado. En pecado he sido formado y en maldad he sido concebido, enseña el Salmo 51. Quiere decir que todos, según Romanos, somos culpables del pecado de Adán. En Adán todos pecan, y por cuanto todos pecaron, el pecado entró al mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, y Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Quiere decir que todo ser humano entonces, por causa de su pecado, y siendo que el pecado es violación de la ley de Dios, es culpable ante los ojos de Dios. Por tanto, no es visto, por naturaleza, el ser humano no es visto como justo, sino como pecador. Esta condición de pecador a justo, esta clasificación ante los ojos de Dios, no cambia hasta que una persona confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y cree en el Evangelio. Cuando le aceptamos, entonces somos justificados. ¿Qué es la justificación? Uno de los tantos diccionarios bíblicos que existe lo define de esta manera. Es el acto por el cual el Dios 3 veces santo declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante él, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor, según 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Entonces, eso significa que desde que una persona cree en Jesucristo, ya no es visto más como pecador, sino como santo, como hijo de Dios, como justo. Quiere decir que nosotros podemos vivir en la quietud de que ciertamente nuestra maldad, por el sacrificio de Cristo, ha sido justificada. Vamos entonces a ir poco a poco viendo un sinnúmero de textos bíblicos para hablar al respecto. El primero de ellos está en Gálatas capítulo 2, en Gálatas capítulo 2, versículo número 16. Gálatas 2:16. Quiero que preste especial atención a lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje de la Biblia. Gálatas 2:16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Al leer este pasaje de la Biblia podemos darnos cuenta que en la parte final del versículo encontramos una conclusión que Pablo quiere impregnar en el corazón de los creyentes de Galacia, y conclusión que al haber quedado en la palabra de Dios escrita es la que todo hijo de Dios y toda persona debe de considerar. El creyente, para alabar a Dios en adoración, en servicio, en entrega; el no creyente, para entender que a lo mejor el concepto, la filosofía o la idea que tenía para salvación hasta el presente ha sido de toda equivocada y por tanto necesita ser corregida si quiere ser salvo. ¿Y en qué consiste esta conclusión? Fíjese que dice: por cuanto, lo cual va a indicar la conclusión, las obras de la ley, o sea, el practicar mecánicamente la ley, no robar, no matar, no adulterar, honra a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera, dice que por medio de esa obra nadie, absolutamente nadie, será justificado. La pregunta que surge es: ¿cómo es que el obedecer la ley de Dios no me justifica de pecado? Por la simple razón de que precisamente la ley de Dios lo que hace es exponer nuestra condición de pecado. Cuando vamos a la ley de Dios y la contrastamos con la naturaleza pecaminosa y la realidad de lo que somos y de lo que hacemos, nos damos cuenta que la ley nos revela el pecado, nos apunta el pecado presente en nosotros
nos condena, pero al mismo tiempo nos hace ver que por nosotros mismos, sin la asistencia de Dios, no podemos obedecer la ley. Porque lo cierto es que todos, de alguna manera u otra, hemos violado los mandamientos de Dios. O sea, que esa es la razón por la cual Pablo dice que la ley que para él fue dada para vida, a él le había resultado para muerte. Porque la ley nos muestra nuestra incapacidad para ser salvos. Y aunque nosotros pretendemos muchas veces de que soy una persona buena y de que yo merezco el cielo porque he hecho lo bueno, lo cierto es que al juzgar mi vida a la luz de la ley de Dios, descubro que en realidad las he violado todas y por tanto, por la obediencia a esta ley, yo no voy a ser salvo. Aclaro algo. Esto no justifica el no obedecer el espíritu de la ley. Esto lo que estamos queriendo decir es que la ley en realidad nos hace ver lo pecadores que somos y la necesidad que tenemos de un Salvador. Por eso Jesucristo le dijo a los fariseos en determinado momento: ustedes escudriñan la Escritura pensando que en ella tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En el sentido de que la Biblia revela la condición pecadora del hombre y revela que es necesario un Mesías, un Cordero perfecto, sin pecado, que pueda expiar la culpa para poder traer justificación del pecado al penitente. Entonces, esa es la razón por la cual Pablo dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Porque para ser justificado por las obras de la ley, nosotros tendríamos que cumplir de manera perfecta y sin nunca habernos equivocado la ley de Dios. Hagamos un repaso entonces a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, a ver si hemos fallado o no hemos fallado. Fíjese, primero tenemos que ver que los mandamientos vienen de Dios. Éxodo 21 dice: habló Dios estas palabras. Después declara que Él es Jehová, el Dios del pueblo, el Dios que trajo liberación, el Dios que libra de servidumbre. Teniendo en cuenta lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, de que ni una jota ni una tilde de la ley pasaría, sino que el espíritu de la ley sigue presente y sigue vigente, entonces el creyente ha de, para pretender ser salvo y justificado del pecado por la obediencia a la ley de Dios, debe de cumplir a perfección estos mandamientos y debe examinar su vida a la luz de estos mandamientos. ¿Cuál es el primero de ellos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? Significa que el ser humano, para pretender ser justificado del pecado ante Dios, nunca debió haber tenido a otra cosa, persona o sistema que no sea Dios en objeto de obediencia, servidumbre incondicional y servicio. Y cuando vamos a la realidad de nuestra vida, descubrimos que aún aquellos que dicen yo he sido bueno, no he hecho mal a nadie, en algún momento de su vida han tenido dioses ajenos delante de sí. ¿Cuáles pueden ser estos dioses ajenos? Bueno, pueden ser los dioses falsos de otras religiones. Alá, Buda, Mahoma, la luna, el sol, las estrellas, el palo, los caracoles, el viento, los orichas, los ancestros, los difuntos, en fin. Cuando miramos el panorama, el espectro religioso del mundo, descubrimos que los hombres han hecho toda clase de dioses y han tenido dioses ajenos delante de sí. Alguno podría decir, bueno, yo fui criado en un trasfondo judío y en un trasfondo cristiano y nunca he tenido a otra persona que no sea Dios delante de mí. Eso también es cuestionable, porque lo cierto es que cuando nosotros en determinados momentos de la vida ponemos en primer lugar el trabajo, la familia, el dinero, o el deporte o cualquier otro gusto o deseo que nos lleva a desplazar a Dios del punto central de nuestra vida para satisfacer el gusto, el deseo o la devoción propia, automáticamente estamos convirtiendo a esta otra cosa en un Dios, en un ídolo. Por tanto, lo cierto es que hemos fallado en este punto. No obstante a ello, supongamos que haya alguien que nunca haya fallado en este punto. Eso no significa que ya por esto es justo, porque para entonces ser declarado justo tendría que cumplir también los otros 9 mandamientos. Y hasta el presente solamente ha habido una sola persona capaz de cumplir los 10, y esa persona es Jesucristo.
El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni lo honrarás. Y lo cierto es que todos los hombres en algún momento de su vida se han creado una imagen de algo o alguien, incluso del mismo Dios o Jesucristo, le han venerado, la han adorado o la han servido, o han adoptado un sistema o una persona como digna de veneración. Por tanto, es pecador. También la Biblia dice en el versículo 7 de Éxodo 20, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente Jehová el que tomara su nombre en vano. Y lo cierto es que los hombres con mucha regularidad y con mucha facilidad blasfeman el nombre de Cristo cuando se dan un golpe, cuando se asombran con algo o simplemente por cosas tontas. Quiere decir que cuando yo blasfemo el nombre de Cristo porque me dio un golpe y ahí sale toda clase de cosas sucias blasfemando el nombre de Cristo, o cuando yo digo, ¡ay, Dios mío, santo de la gloria!, a algo que no es motivo de alabanza a Dios, entonces estoy tomando el nombre de Jehová, Dios en vano, o cuando yo me conduzco indebidamente de tal manera que no estoy brillando con la luz propia de un cristiano, estoy tomando el nombre de Jehová en vano. Por tanto, este mandamiento también nos condena y nos hace ver que nosotros no podemos ser justificados por hacer las obras de la ley. También dice la Biblia, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Todos nosotros sabemos que el pueblo del Antiguo Testamento guardaba el día sábado. Ese día no trabajaba y lo usaba exclusivamente para descansar y cosas espirituales en su hogar. Con el advenimiento de la resurrección de Cristo, la iglesia creyente, específicamente la iglesia gentil, comienza a guardar el domingo. En Hechos 27 habla de que los creyentes se reunían el domingo para partir el pan. En otro pasaje habla de que la ofrenda era traída el día domingo y vemos muchas reuniones el día domingo y había un concepto de apartar el tiempo para la congregación. En el libro de Hebreos dice un texto, no te dejes de reunir como algunos tienen por costumbre. Y la gran mayoría de los creyentes y de los seres humanos hoy en día no guardan el día del Señor. En este caso, el día seleccionado por la iglesia para rendir culto al Señor su Dios. Y con mucha facilidad desplazan este día y hacen cualquier cosa, cualquier tipo de actividad, con mucha regularidad desplaza al servicio al Señor. Por ejemplo, con mucha facilidad vemos personas que no van el domingo a la iglesia porque tocó el partido final de la Mundial de Fútbol. Pues, la iglesia está aquí siempre, pero el fútbol no. Como si el asistir a la iglesia fuera un compromiso con la iglesia. Y no toman en cuenta de que es un día apartado, no para sí, sino para el Señor. Es un día para ser santificado. Por tanto, cuando una persona deja de asistir al culto de la iglesia con mucha facilidad y no guarda el día que señaló la iglesia para guardarlo para el Señor, el tal está pecando y no puede decir yo soy una buena persona, yo merezco el cielo porque ha estado faltando al Señor. Y es interesante que estos que suelen decir yo voy al cielo porque nunca le he hecho daño a nadie, he sido una buena persona, por lo general son los que nunca han puesto un pie en la casa de Dios ni han guardado los días para el Señor. También dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Y esto es otro mandamiento que todos de alguna manera u otra hemos violado. No matarás. Bueno, pastor, aquí yo sí no caigo. Sí, también caes. Porque cuando Cristo interpreta esto en el Nuevo Testamento, no matar y no adulterar y no hurtar, que son los mandamientos que vienen a continuación, Cristo lo explica a la luz no de la práctica mecánica de la ley, sino de la práctica espiritual. O sea que matar, adulterar, hurtar, codiciar, etcétera, son acciones que salen del corazón y que atentan contra la integridad del prójimo. Por tanto, cuando yo me enojo contra mi prójimo, yo estoy matando, dice la Biblia. Cuando yo codicio en mi mente a una mujer, aunque no haya adulterado con ella, ya adulteré. Y así sucesivamente. En fin, si repasamos cada uno de los mandamientos, podemos darnos cuenta de que no somos tan inocentes. Podemos darnos cuenta que Gálatas 2, versículo 16, tiene razón cuando dice que nadie será justificado por las obras de la ley.
quiere decir que existe otro medio de justificación. Es importante que usted entienda que el medio de justificación idóneo no es el que se le ocurre al ser humano, no es lo que sale de la iniciativa propia, no es lo que sale de la iniciativa de un grupo religioso particular o una denominación religiosa determinada. No, el medio para obtener la justificación del pecado y ya no ser hallado culpable de Dios, ante Dios, sino inocente, y poder entrar en el reino de los cielos una vez que Cristo venga, es aquello que Dios mismo ha revelado. O sea que para definir cómo ser justificado del pecado, la persona, el creyente, debe recordar y la persona debe de investigar lo que Dios dice al respecto. Y Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, enseña lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Establece este principio. Si has estado diciendo, yo voy a ser Dios me va a dejar entrar en su reino, Dios me va a dejar entrar al cielo porque he sido buena persona, porque he hecho esto, aquello y lo otro, bueno, de entrada estás descalificado, porque Pablo, quien habla bajo la dirección de Dios, dice que el hombre no es declarado inocente por hacer tal cosa. Dice que el hombre, y la palabra así no marca una diferencia, dice que el hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo, o sea, por creer en el sacrificio perfecto de Cristo, por creer que Cristo al morir es el Cordero perfecto que expía la culpa, quita la culpa, reconcilia al hombre pecador con Dios, vence el pecado y vence a la muerte. Por tanto, si usted quiere ser declarado inocente ante Dios y no culpable, para poder entrar en el reino, usted tiene que depositar su fe en Jesús, creer en Jesús como Señor y Salvador. De lo contrario, usted, cuando llegue el día del juicio, ya va bajo sentencia de culpable, y al no estar inscrito su nombre en el libro de la vida, en la lista de los salvos, usted no entrará al reino. Esto no nos gusta escucharlo, porque al ser humano por naturaleza lo que le gusta escuchar es descansa en paz, ya está con Dios, va con Dios, pero no es así. La Biblia declara que solo van con Dios los que son justificados del pecado. Y la Biblia enseña que solo son justificados del pecado los que confiesan en Jesús y creen en su muerte y en su resurrección para perdón de pecado y vida eterna. Y evidentemente esta fe va acompañada de un arrepentimiento, de un abandono del pecado. Por eso Pablo dice que nosotros también hemos creído en Jesucristo. O sea que está dejando claro de que así como él creyó en Cristo y los que con él estaban, y los Gálatas para salvación y para vida, para justificación, así todos los hombres de todos los tiempos deben de proceder. Deben creer en la muerte y resurrección de Cristo para perdón de pecado. Por eso dice que ellos creyeron para ser justificados por la fe de Jesucristo, y enfatiza la realidad de que el hombre solo es justificado del pecado cuando deposita su fe y su confianza en Jesucristo y no en las obras de la ley. En Romanos capítulo 2, versículo 22, Pablo también enseña la justicia de Dios por medio de fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y enfatiza que la justicia de Dios, esa justicia que dice este es inocente, viene solamente por medio de la fe en Jesucristo. O sea que las palabras que en el día del juicio vamos a escuchar pronunciadas sobre una persona van a ser inocente, culpable, justo, culpable. Y evidentemente, culpable el que no cree, justo el que cree. Esto no es algo inventado por mí, ni inventado por nadie, es algo declarado por Jesucristo mismo. En Juan 3:17 dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y después declara, el que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y más adelante, antes de concluir, en el verso 36, vuelve a repetir y dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Enfatizando que entonces, para entrar en el reino del cielo, la condición es creer en Jesús. Solo son declarados justos o inocentes de la culpa y del pecado los que creen en Jesús, no en una fe intelectual, sino en una fe verdadera, en una fe consciente
de que usted ha pecado, que su pecado ha ofendido a Dios, que su pecado le condena, una fe que le lleva a pedir perdón a Dios, a arrepentirse, a abandonar la vida del pecado, a confesar a Cristo, creer que su muerte y su resurrección limpia, salva, restaura, te declara inocente y por ende apto para entrar en el reino. Esta gran verdad no es algo que se le ocurrió ni siquiera a Jesucristo. Esto es algo que viene dicho desde la antigüedad, o sea, desde la época del Antiguo Testamento. En el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11, nosotros leemos en este pasaje tan conocido de la Biblia: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que en el tiempo pasado, esto está dicho unos 600, 700 años antes de que Cristo viniera, lo que está diciendo es que cuando el Cristo viniera, el Mesías, el ungido de Dios, el descendiente del rey David, la promesa hecha a Abraham, la simiente de Abraham, el Salvador, la persona que cumple todo esto y que el Nuevo Testamento revela con el nombre de Jesús de Nazaret, o Jesucristo, como muchos también le llaman, dice que él, este Jesucristo, llevará la iniquidad de su pueblo. O sea, él cargaría la culpa del pecado de los que creen en él sobre sí en la cruz y allí deshacería el poder del pecado y anulando el acta de los pecados que atentan contra la vida de los que creen en él y declarándole justos. Por eso es que dice que esa obra viene por medio de la aflicción de su alma, y todos conocemos el sufrimiento de Cristo en la cruz. Dios quedará satisfecho y además declara que ese Mesías Salvador justificaría a muchos. Entonces la Biblia desde el Antiguo Testamento va apuntando que la justificación no viene a través de una acción personal, sino a través de una acción de alguien distinto a nosotros que puede satisfacer la justicia de Dios, que es afligido en gran manera y que aún vence al pecado y a la muerte y otorga la capacidad de justicia. En otras palabras, nos imputa su obra justa. Y esa persona, por supuesto, es Jesucristo. Si usted se da cuenta, esto no aplica a la iglesia. La iglesia no puede declararte inocente ante Dios, ni justo. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede morir en el lugar del pecador, porque la iglesia también es imperfecta. Tampoco lo es el bautismo, porque no tiene poder para quitar pecados. Tampoco es ninguno de lo que los hombres hoy en día llaman sacramento, ni la afiliación a una religión determinada. Lo único que justifica del pecado es el sacrificio de Cristo, es creer en el sacrificio de Cristo. Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 3, versículo 24 al 26, que es un versículo que en los últimos días hemos estado viendo continuamente, y es que todos estos pasajes se entrelazan el uno con el otro. Dice, siendo justificados, va a hablar de la justificación de los creyentes, habla y dice que el proceso de justificación es una acción gratuita, es una acción que es el resultado de la gracia de Dios, porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, por la gracia de Dios en Jesucristo. Por tanto, nosotros no somos declarados inocentes por obras personales, somos declarados inocentes de la culpa del pecado por la obra, por el favor inmerecido de Dios, por el favor inmerecido de Cristo, de ese Cristo que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo haciéndose semejante a nosotros y muriendo a la cruz, llevando sobre sí la culpa de todos los creyentes, tal y como vimos en Isaías 53:11. Y hablando de Cristo dice, mediante la redención, o sea, la liberación, no vamos a hablar de la redención porque fue el último tema, y identifica a Cristo, que es esta persona que obra. O sea, la redención de Cristo nos lleva a la justificación. Una vez que Cristo deshace el poder del pecado, Cristo nos justifica ante Dios Padre de pecado. Entonces, el que es redimido es declarado justo. Por eso, si usted ha creído en Cristo, ya ha sido libre del pecado, y por haber sido libre del pecado, ya no hay culpa de pecado contra usted. Por tanto, usted ahora, por el sacrificio de Cristo, es declarado como justo ante Dios.
y ya no hay condenación que pesa sobre su vida, porque usted fue absuelto, usted fue declarado inocente, porque eso es lo que ocurre cuando uno cree en Jesús, uno es declarado inocente. A ese Jesucristo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, o sea, a ese Cristo que hizo propiciación por los pecados, que como Cordero perfecto satisfizo la justicia de Dios y de manera eficaz salva a aquellos a quienes el Padre en su gracia y en su designio soberano había elegido para salvación por medio de la sangre de Cristo. Y lo hizo precisamente para esto, para manifestar su justicia. Quiere decir que si hoy somos salvos, nosotros somos el resultado de la manifestación de la justicia de Dios a causa de los pecados del pasado. Nosotros venimos a ser testimonio vivo de lo que es ser declarado justo. ¿Y en qué sentido somos testimonio vivo? En el sentido de que a los que Cristo libera y a los que Cristo justifica, al poner su Espíritu Santo en ellos, Cristo los empieza a regenerar y estos empiezan a dar frutos dignos de arrepentimiento. Su vida, ya no de conformidad con el pecado, sino de anhelo por la santidad, empiezan a dar los frutos del Espíritu. Y estos frutos del Espíritu nos hacen dar testimonio del poder transformador de Cristo y de lo grande que es nuestro Cristo. Por tanto, nuestra vida, al ser transformado por la sangre de Cristo, comienza a dar testimonio de Cristo. Entonces vemos que esa transformación y estos frutos se convierten en la herramienta evangelizadora más poderosa de un creyente. Porque cuando usted es transformado por la sangre de Cristo, declarado inocente, y Cristo empieza a operar una transformación en usted, y usted empieza a decirle a alguien, Cristo transforma, Cristo libera del pecado, y la gente que lo conoció vio esa transformación y esa liberación en usted, la persona va a creer en ese poder liberador, en ese poder regenerador de Cristo. Pero si usted es alguien que dice creer en Cristo, pero su vida sigue exactamente igual de pecadora, sigue enrolado en los mismos vicios, en los mismos pecados, en las mismas cosas, una y otra vez, de tal manera que la gente no percibe ninguna transformación en tu vida, tu mensaje se vuelve insuficiente. Por eso Jesucristo decía que nosotros somos la luz del mundo y que la luz debe ser puesta en alto. Decía que somos la sal de la tierra, o sea que somos los que sazonamos y preservamos. Entonces, si no somos luz y no somos sal, no sirve para nada sino para ser echada afuera. Tener la luz en alto implica irradiar de tal manera con nuestro testimonio que la gente pueda ver la diferencia que es tener a Cristo, porque la gente pueda ver a través de nuestro testimonio que sí, que el pecado existe, que el pecado es una realidad, pero puede ver que el pecado queda expuesto y puede ver cómo ser libre del pecado. Y puede ver que ciertamente Jesús transforma y que con Jesús es posible vencer el pecado y con Jesús uno puede llegar a disfrutar de verdadera justificación y justicia. Por tanto, si usted es creyente de Jesucristo, usted debe de alabar a Dios el Padre porque ha hecho esto en usted. Si usted no es creyente, usted debe creer en Jesús para que esto pueda ser una realidad en tu vida. Si usted dice ser creyente de Jesucristo y en su vida no ha habido transformación, sino que a través de los años usted sigue siendo exactamente igual, no ha superado sus pecados, sigue en los mismos vicios, sigue en las mismas tendencias, sigue en los mismos problemas, sigue con las mismas actitudes, sigue en el mismo temperamento descontrolado, sigue exactamente igual, entonces eso significa que algo está andando mal en su vida y es tiempo de que usted se vuelque al Señor su Dios, examine su vida si verdaderamente ha experimentado un arrepentimiento y una conversión y empiece a batallar de una vez y para siempre contra el pecado, porque a Dios no le agrada tal actitud, por cuanto Dios nos ha hecho luz y sal para ponernos en alto y para hacer testimonio y para dar sabor, no para ser motivo de vergüenza o humillación que traiga blasfemia al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe de hacernos pensar. Usted y yo hemos sido puestos en este mundo precisamente por la gracia de Dios para manifestar la justicia de Dios también, o sea, para predicar de esta justicia. En Romanos 4:5 el Señor dice, a través de Pablo, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que lo que hace contar para justicia es la fe en Jesús, no las obras de los hombres. Por tanto, si a usted le han enseñado que tiene que obrar, le han estado engañando. Y déjeme decirle algo, a veces
cuando uno llega a esto, uno llega a pensar, pero ¿por qué esta persona, mi padre, mi madre o la persona que toda la vida me guió espiritualmente me estuvo engañando por tanto tiempo? A veces la gente engaña no porque quieren engañar, sino porque ellos mismos aprendieron este error y han vivido toda la vida en la ignorancia. Y esto no es justificación para no dar cuentas a Dios por ello, porque la Biblia dice que Dios ha revelado en su palabra su consejo para ellos. Y los hombres han preferido oír a los hombres en vez de oír el consejo de Dios. De ahí la importancia que tiene el escudriñar la palabra de Dios. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado, hablando de Jesucristo, el Señor nuestro, dice que fue entregado. ¿Y entregado por qué? Por nuestras transgresiones. Y Pablo usa a la primera persona del plural para referirse a los creyentes. Cristo, si tú eres un creyente de Jesucristo, Cristo ya se entregó por tu transgresión. Cristo resucitó por tu transgresión. Y esa muerte y esa resurrección fue ¿para qué? Para declararte inocente, para declararte justo, para declararte sin pecado. Y aquí quiero hacer una salvedad. Muchas veces venimos a Cristo marcados de una vida de pecado muy profunda. Creemos, confesamos y sin embargo recibimos el perdón de Dios y no asumimos con conciencia el perdón de Dios y no nos perdonamos a nosotros. Y a veces esto me hace dudar si de verdad hubo o no una auténtica conversión, porque el que entiende el Evangelio entiende que su pecado fue borrado de una vez y para siempre. Déjeme le digo algo, la consecuencia del pecado después que usted se arrepiente puede ser que le acompañe hasta toda la vida. Por ejemplo, una persona no obedece el ser fiel a su esposo y se acuesta con este, con aquel y con el otro, contrae el SIDA, su conversión no le va a quitar la enfermedad, pero sí le va a dar tranquilidad el saber que en el cielo no la tendrá nunca más. Pero la consecuencia de su pecado le va a seguir todos los días. Pero no necesariamente el pecado es borrado. Usted es declarado inocente. Entonces, cuando usted cree en Jesucristo, usted debe de recibir el perdón de Cristo. Y digo esto porque a veces hay creyentes que sí creen en Jesús, ya están en Jesús, pero se pasan toda la vida lamentando el pecado que hizo y llorando por el pecado que hizo y con pesar por el pecado que hizo. Amado amigo y hermano, si usted ha creído en Cristo, Cristo ha perdonado su pecado, le ha justificado y usted no puede permitirle ni al diablo, ni al mundo, ni a nadie que te vuelva a señalar una culpa que ya sobre ti no pesa y que ya contra ti no hay porque Cristo te declaró justo. Entonces, aceptar esto implica vivir la verdadera libertad con la cual hemos sido hechos libres. ¿Cuál es mi consejo? Olvidando todo lo que queda atrás, dice Pablo, despójate del viejo hombre y sigue hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, no sigas pensando en tu pasado, más bien medita en tu presente y en la carrera que tienes por delante y en cómo vas a hacer para despojarte de todo ese pecado, de todo ese vicio que aún está presente en ti para honrar a Jesucristo, porque el que ha sido declarado justo ha sido declarado libre, no para vivir para el pecado, sino para vivir para honrar a Jesucristo en todas las cosas. Por tanto, tu meta como creyente es centrarte a partir de ahora en batallar contra el pecado para despojarte, no para evitar consecuencias, independientemente de que con esto evitas las consecuencias, sino porque has entendido que el pecado ofende a Dios y que tú quieres y has determinado en tu vida honrar a Jesucristo. Además de Romanos 4:25, luego en el capítulo 5, versos 16 al 19, el apóstol Pablo dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Se está refiriendo al pecado de Adán. Cuando Adán pecó, en Adán pecaron todos, y por cuanto todos los seres humanos son descendientes de Adán, todo ser humano entonces nace con una naturaleza pecaminosa y nace en pecado y nace bajo condenación. Pero está aclarando que con la salvación no ocurre igual. Con la salvación ocurre a un término personal. El don vino a causa de muchas transgresiones, o sea que Cristo vino por causa de los pecados, de la abundancia de pecado que había en ti y en mí. Y Cristo vino precisamente para que esa sentencia fuera deshecha y pudiéramos experimentar justificación. Quiere decir que cuando Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
En abundancia estaba diciendo la verdad, no estaba mintiendo, porque el pecado tan abundante en nosotros trae muerte. Y así como Cristo trae vida abundante, lo cierto era que el pecado traía muerte abundante. Fíjese, el don vino a causa de muchas transgresiones, porque abundantemente habíamos pecado. Bueno, pues así como de abundante fue el pecado, así de abundante fue la gracia. Fue la gracia justificadora. Quiere decir que esa culpa por esa abundancia de pecado ya no pesan sobre tu vida y mi vida si hemos creído en Jesús. El diablo es acusador. Él constantemente va a venir a señalarte y acusarte. Pero ahí es donde tú debes de recordarle al diablo de que tú has sido declarado inocente justo por la sangre del Cordero Redentor. Ahora, ¿significa que porque ya fui declarado justo de pecados pasados, presentes y futuros, puedo pecar todo lo que quiera? No, eso es un error. Todo lo contrario, tienes un compromiso de santidad para con Dios, porque hemos sido declarados justos para vivir en justicia, no para vivir en transgresión. Por tanto, el creyente debe batallar contra el pecado, y se batalla contra el pecado cuando oramos, cuando disponemos en nuestro corazón a obedecer la palabra de Dios, cuando luchamos contra el pecado y cuando definitivamente nos hemos propuesto honrar a Jesucristo. Dice la Biblia, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Y nuevamente enfatiza que es por medio de Cristo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y aquí enseña el principio de que todos por naturaleza están condenados, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hay un contraste en la palabra todos aquí. Y es importante aclarar que todos no siempre en la Biblia significa la universalidad o totalidad de los seres humanos. En otros pasajes, por ejemplo, Dios dice, a estos solo he conocido. Y sin embargo, no es así. Lo que está contrastando es la totalidad de los perdidos con la totalidad de los elegidos. La totalidad de los hombres por naturaleza son pecadores, pero la totalidad de los salvos son justos por la obra de gracia de uno solo, de Jesucristo. Entonces, para ser declarado justo y parte de la totalidad de los santos, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como Señor y como Salvador. Termino esta noche con Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esto es una pregunta. Y esto es interesante. A veces, en muchas ocasiones, debido al pasado que tuvimos, constantemente el diablo viene a acusarnos. El diablo va a venir y decir, pero que tú ahora, si tú fuiste esto, aquello y lo otro. El mundo va a tratar de acosarte y de acusarte de pecado, porque la gente no concibe la conversión. La gente no entiende el evangelio, para él es locura, y la gente al final siempre critica. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted haya sido el borracho del pueblo. Cuando usted era el borracho del pueblo, ese que estaba en la esquina botado, ese que mendigaba, ese que no tenía familia, sucio, hecho un perfecto desastre por causa de su pecado y de su vicio, ¿qué es lo que dice la gente de esta persona? Este borracho. La persona no recibe al borracho, no le ayuda al borracho, no comulga con el borracho, no asiste al borracho, lo desprecia, se burla, hace mofa de él, hace historias y cuentos de él, este borracho. Sin embargo, el borracho se convierte. Ahora es una persona que experimentó una transformación. Ya no anda sucio, ya no es un vago, ahora trabaja, dejó el alcohol, ya tiene un hogar, una vida más estable, y el mismo que antes decía, este borracho, ahora dice, mira esto, después de borracho, ahora religioso. Y es que la gente no concibe las cosas que son del Espíritu. Por ello uno no puede guiarse por la gente ni dejarse acusar por la gente. Y esto es muy importante, sobre todo en los nuevos creyentes, porque si usted es un nuevo creyente, usted debe tener en cuenta de que su familia, que son los más cercanos a usted, sus conocidos, sus amistades, sus compañeros de trabajo,
no van a entender su conversión y le van a venir a acusar. De hecho, le van a sacar en cara todo lo que usted fue y todo lo que usted hizo. De hecho, una vez que usted está en Cristo, comete el más mínimo error, enseguida se lo van a apuntar. Pero si uno se deja guiar por estos juicios, uno termina triste, agobiado, aplastado y quizás en abandonar a Dios. Pero cuando uno entiende que Cristo de una vez y para siempre justificó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, uno va a descansar en esta obra de justificación y ese descanso te va a llevar a valorar la obra de Cristo y no dejarte atormentar por los acusadores. Porque los que han creído en Jesús, al ser justificados, ya no hay juicio ni condenación de culpa sobre él. Por tanto, es lógico que Pablo pregunte, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, ni el mundo, ni el diablo, ni nadie te puede acusar, ni siquiera tú. Por tanto, no dejes que la acusación que viene de afuera te afecte, no dejes que la acusación que viene aún de ti mismo te afecte. Cuando vengan estas acusaciones, recuerda que has sido declarado justo. Justo para andar en justicia, aclaro. Por eso es que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si la ofensa de pecado es contra Dios y Dios ha dicho, ya tú eres inocente porque Cristo pagó la culpa tuya y satisfizo mi justicia, entonces ¿quién te puede acusar? Nadie. ¿Quién es el que condenará? Dígame, ¿quién te puede condenar? Si Cristo es el que murió y el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre y el que también está intercediendo o abogando por ti, ¿quién te puede condenar? El mundo no te puede condenar, tú no te puedes condenar, el diablo no te puede condenar, los sistemas políticos no te pueden condenar. Y alguno dirá, bueno, pero pastor, algunos creyentes han sido condenados a muerte por su fe. Sí, es cierto, pero es una condenación que no tiene nada que ver con la justificación. Puede condenarte a una muerte de lo físico, pero no te podrán privar jamás de la eternidad. Y de hecho esa condenación es temporal. ¿Sabe por qué? Porque a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán, o sea que volverás a la vida. Así que no hay tal condenación. ¿Quién él condenará? Nadie te puede condenar. Por eso es que la Biblia enseña que hay garantía y seguridad de la salvación. Fíjese que dice, Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso Pablo sigue preguntando a los creyentes, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Puede haber algo que te separe del amor de Cristo una vez que has sido declarado inocente? La respuesta es un no, nada. Las tribulaciones, no, las tribulaciones no te pueden separar. Las angustias tampoco. Las persecuciones que puedan venir, no, la persecución no te va a separar de Cristo. La persecución puede ser que te separe de tus hermanos, de tu familia, de la vida, pero no de Cristo. El hambre te podrá separar tampoco. La desnudez, o sea, el no tener ropa. El que ha entendido a Cristo se conforma con lo que tiene y se acoge a la voluntad de Cristo y descansa en Cristo y en las promesas de Cristo y entiende que el todo del hombre no consiste en los bienes que posee, sino que la mayor riqueza del hombre es tener a Cristo y su reino en el corazón, porque sabe que un día estará con Cristo donde no tendrá necesidad de nada de esto. Por tanto, por eso dice la Biblia que el que pierda su vida por la causa de Cristo la hallará. En peligro, el peligro no nos puede separar de la mano de Cristo. La espada, la guerra tampoco. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Eso es lo que somos. Somos personas propensas a la muerte, pero a la muerte terrenal, a la muerte pasajera, no a la eterna, porque los que hemos creído en Cristo hemos sido justificados y tenemos vida abundante. Por eso es que dice que en todas estas cosas, o sea, en hambre, en desnudez, en ropa, en lo presente, en lo pasado, en lo porvenir, en persecución, en peligro, en espada, en todo ello, los creyentes somos más que vencedores. Pero no vencedores porque somos fuertes, porque podemos enfrentar esto, no, somos vencedores por medio de aquel que nos amó, somos vencedores por la sangre del Cristo que nos ha declarado justo y libre de todas estas cosas. Somos vencedores porque a la final trompeta nada ni nadie podrá evitar que los muertos en Cristo resuciten para estar por siempre con el Señor. Por eso Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Por eso Pablo se siente seguro de esto e imparte este mensaje para que también tengamos seguridad
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y escuche bien, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Dice Isaías, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y si al creer en Cristo fuimos declarados inocentes y justos de la culpa del pecado, entonces ya no estamos separados de Cristo, estamos en comunión con Cristo, le pertenecemos a Cristo, estamos en las manos de Cristo y nada ni nadie nos puede separar. ¿Se da cuenta por qué vale la pena creer en Cristo? ¿Se da cuenta de cuán grande es nuestro Cristo? ¿Se da cuenta? ¿Puede usted meditar en la profundidad de lo que implica venir a Cristo y estar en Cristo y por qué es maravilloso vivir para practicar la justicia de Cristo después de haber sido justificado? ¿Se da cuenta que no vale la pena la vida de pecado? ¿Se da cuenta que vale la pena la vida en Cristo? Por eso vivimos a Cristo, creemos en Cristo, adoramos a Cristo y predicamos a Cristo. Y compartimos este mensaje con usted que no es creyente, no porque queremos que usted se una a nuestra fila para que sea uno más en una lista de una iglesia o porque queremos manipularle, sino porque el más bendecido con ser declarado justo del pecado es usted, porque usted puede empezar a disfrutar estas cosas. Uno no debe venir a Cristo por conveniencias, uno viene a Cristo porque ha entendido que le ha fallado a Dios y quiere ahora vivir para honrarle. Pero todas estas bendiciones vienen como parte de este paquete. Por eso creemos en Cristo. Y aunque es locura para muchos y muchos no lo entiendan, creemos fielmente que para nosotros es poder de Dios. Un poder restaurador, vivificador, un poder que otorga vida y libertad. Gracias por acompañarnos y es mi oración y deseo que si usted aún no ha creído en Cristo, usted entienda que sobre usted pesa un juicio de condenación por el pecado y que solo puede ser declarado inocente o justo cuando usted arrepentido le pide perdón a Dios por haberle fallado, porque ha llegado a la conclusión de que sí, que le faltó a Dios. Se arrepiente de sus pecados, cree que la sangre de Cristo, su muerte y resurrección, le perdona, le limpia, le libera, le justifica, le guarda y le salva. Crea esto y será salvo. Y será salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Señor les bendiga y recuerden, los domingos a las 11 de la mañana tenemos servicio en inglés, a las 10 en español y el 7 de junio estamos abriendo las puertas de nuestra iglesia, de nuestro templo, para comenzar a congregarnos, siguiendo toda una serie de protocolos, usando mascarilla, guardando distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y a medida que vaya llegando y en el templo va a tener todas las instrucciones. Gracias por acompañarnos y una vez más le ruego y le suplico en el amor de Cristo que por favor me sostengan en sus oraciones. Lo necesito mucho, 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 mucho. Gracias por acompañarnos, mis hermanos, y a los que no tienen Facebook y usted sabe que les gusta participar del estudio, espero con el favor de Dios en los próximos minutos pues subir este mismo mensaje ya a YouTube. Y si Dios nos lo permite, el domingo esperamos que el mensaje salga junto por Facebook y por YouTube por primera vez. Bendiciones y que tenga una buena noche.